Bien, amigos, en lo dicho, estamos ya con el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Pero en este caso lo hemos querido invitar a conversar para tocar un tema que tiene que ver con un aspecto de la política peruana, creemos muy importante, y es vamos a llamarlo así, renacimiento, reorganización, el nuevo impulso, la reestructuración de un partido añejo, un partido histórico, un partido fundado por uno de los hombres que quizá representa los mejores valores de la política en el Perú, que es el doctor Luis Bedoya Reyes, y me refiero al Partido Popular Cristiano. El doctor Ernesto Álvarez ha aceptado ser el presidente de esta comisión o de este consejo consultivo que tiene por objetivo justamente reorganizar o trazar las líneas matrices del Partido Popular Cristiano en su reinscripción y demás. Pero esos detalles queremos conversarlos con él porque evidentemente nos parece un trabajo y una acción sumamente importante para la democracia. Ernesto, gracias por acompañarnos. Exactamente cómo así estás tú delante de este esfuerzo y en realidad qué significa. Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Encantado, es un honor siempre estar en tu espacio. El PPC, quizás no lo recuerden los jóvenes, el PPC tuvo una especial importancia para la elaboración de la Constitución del 93, pero también del 79. El PPC casi llega a constituir un tercio de la constituyente que preside Aya de la Torre y luego Luis Alberto Sánchez, y elabora la Constitución del 79 trayendo la innovación de la economía social de mercado y el principio de interpretación transversal en toda la Constitución de la dignidad humana. Esto se repite y se mejora, por cierto, en la Constitución del 93 a la luz de los cambios producidos en el mundo, y hoy en día podemos afirmar de que la labor doctrinaria, la labor pedagógica que hizo el PPC ha tenido frutos especiales, aunque no se haya llegado al gobierno, que es no necesariamente la única o el principal objetivo de un partido político cuando es doctrinario y cuando es programático. Mi participación en el PPC comienza en el 1983 en la universidad y se perfila en el año siguiente cuando soy elegido secretario de Juventudes de Miraflores y luego una larga campaña secretario de Juventudes de Lima, junto con el comité presidido por Celso Sotomarino e integrado como subsecretario general Javier Bedoya de Vivanco. Desde ese entonces soy PPCista. Eh, PPC ha perdido la inscripción anteriormente y cuando yo me presento al Tribunal Constitucional Uh -huh. constato que no figuraba ya en los registros, por cuanto estos registros ya habían sido reemplazados por unos nuevos. Cosa similar se produce hoy en día, en que he tenido que volver a inscribirme eh, para presentar el número cuantioso de fichas. Tengo entendido que son más de 22.000 fichas de inscripción que solicita el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, pero a ver, entonces, tú recibes el encargo, te inscribes en el partido o te reinscribes nuevamente y las personas que te convocan, entiendo que están obviamente aspirando a que el PPC pueda volver a participar en la política a través de elecciones. ¿En qué ha consistido tu esfuerzo comité consultivo? ¿Qué es lo que tenías que hacer o qué has hecho? El PPC tiene una base muy importante de activistas y de dirigentes, que muchos de ellos son líderes natos, como Lourdes Flores. Algunos son cuadros que han evolucionado profesionalmente al interior
y fuera del partido, como es el caso de nuestro actual presidente. Eh, Otros Carlos han Neuhaus. Carlos Neuhaus, que es un cuadro ya no partidario, sino es un cuadro del Perú. Sí, sí, Es en una realidad. persona precisamente que tiene lo que hace falta, que es capacidad de gestión pública, capacidad de realización. Gente que ha regresado al partido, son dirigentes muy antiguos, como Miguel Ángel Mufarech, personas jóvenes como Javier Bedoya, hijo, ex regidor de la Municipalidad de San Isidro, y así, en plano de varias generaciones, el PPC no solamente ha participado dándole personas de valía al Perú, sino que los mantiene y en ese espíritu me convocaron ya hace unos meses, he participado en el proceso de inscripción nuevamente del partido, obviamente con las limitaciones de mi profesión, las limitaciones de mis ocupaciones, pero la idea es que presida el comité consultivo para que pueda a su vez llamar a otras personas que inscritas o no inscritas puedan establecer una institucionalidad interna que aconseje, asesore en las decisiones políticas, pero al mismo tiempo participe en el reclutamiento y preparación de cuadros técnicos electoralmente, sino con vistas a presentar una opción programática adecuada, seria al electorado peruano, cosa que siempre el PPC se ha prestado para hacerlo. No solamente no solo aspira a tener participación política, luchar por el poder, sino esencialmente a aportar programas y a aportar visiones doctrinales. Ahora, yo te preguntaría, en realidad, en este momento, estamos hoy día miércoles, y si no me equivoco, estamos miércoles 6 de septiembre. Sí. Eh, el Partido Popular Cristiano ya está, como se dice, habilitado para poder No, participar. no. En estos días ya la personera, Lourdes Flores, tiene ya habilitada fecha y hora para hacer entrega de las fichas de inscripción y de los libros. Hay uno notarialmente legalizado por cada uno de los comités provinciales que exige la norma. Nosotros confiamos en que luego de un tiempo prudencial, el organismo pertinente del jurado va a emitir una resolución favorable, porque los cuadros activistas que han participado en el proceso de preparación al detalle de estos libros, de estas fichas, han sido muy minuciosos, son gente vinculada hace muchos años al partido, por tanto confiamos en que en 1 o 2 meses salga la resolución definitiva habilitando al partido. Producida esa resolución, quiere decir que ya estaría listo para poder participar básicamente en la elección que yo entendía es la del 2026. ¿Es correcto eso? Es correcto. No solamente el 2026, sino también en las municipales, o sea, generales y municipales. Mm, bien, ahora, en el espectro de partidos políticos, si nosotros tenemos que poner al PPC en algún espacio, ¿dónde debería ubicarse, no sé si doctrinariamente? Cuando comenzamos a analizar la doctrina política y la ideología, en realidad podemos hablar de varias maneras, de varias formas, de varias categorías, ¿no? Eh, Algunos lo limitan a decir de repente de derecha o de izquierda,
o de centro. Otros dicen, en realidad somos social cristianos y otros dicen, somos socialdemócratas, como cierto antagonismo. Otros dicen, somos liberales o progresistas y otros dicen, somos inclusive liberales conservadores o conservadores. Muy bien, en esa, digamos, diferente categoría, ¿dónde crees tú que has sido pepecista inscrito y ahora eres pepecista reinscrito y estás mirando la perspectiva del partido hacia lo que viene por delante en el siglo XXI, a fecha de hoy? ¿Dónde crees que se ubica la ideología del PPC? Ahí sí hay que ser directos y honestos. El PPC es una decisión de la democracia cristiana peruana eh, propia del mediados del siglo XX. Nuestra doctrina es la social cristiana, pero así como hay muchas formas de interpretar y entender la Biblia, así también la doctrina social cristiana, que recoge los evangelios, interpreta la doctrina social de la iglesia y la confronta con la realidad, tiene también formas diferentes de entender. El partido se escinde de la democracia cristiana porque ésta va a evolucionar hacia un izquierdismo militante cercano a la teología de la liberación, y su actuación política se va prácticamente a definir cuando participa en la asesoría y en el soporte político de la dictadura militar de Velasco Alvarado. El PPC, por tanto, marca desde un inicio cuál debe ser su ubicación en el espectro político del Perú, comprometido radicalmente con el Estado de Derecho y con la democracia representativa, confronta las ideas de izquierda y evita y lucha porque la doctrina social cristiana sea entendida en su validez, en su integridad, lo que ocasiona necesariamente de que nos ubiquemos en la centro derecha actualmente, así como Luis Bedoya Reyes, Alaísa Polar, Ramírez del Villar, la ubicaron también en su momento en la centro derecha. Ahora, la doctrina social de la Iglesia o el social cristianismo es y surge a partir de unos postulados que el Papa en su momento esboza, ¿no? La Iglesia participa, discute, critica la política, ¿no? Ingresa a la forma como se hace política. En realidad, ¿qué significa esto? En realidad, hay personas que podrían no comprender y dicen, ¿cómo la Iglesia va a entrar en política? Si la Iglesia más bien debería ser apolítica. ¿Por qué aparece esto del social cristianismo o la doctrina social de la Iglesia, que significa inclusive tener postulados para partidos políticos? Explícalo, por favor, Ernesto, porque parecería algo muy simple de entender, pero para unas personas parece imposible de entender. Bueno, la idea es en realidad simple, como tú dices. El ser humano no es un individuo, en realidad. El ser humano tiene la calificación constitucional de persona humana. Persona humana es el individuo en sociedad, de forma tal que el creyente, el practicante, el que cree en una determinada doctrina religiosa, no se haya aislado, no se haya en la condición de una persona, de un ente que se ha alejado de la realidad social, económica de su comunidad, sino por el contrario, actúa como persona humana en comunidad. Por tanto, hay una responsabilidad no solamente individual con respecto a sus creencias, sino también una responsabilidad con sus semejantes. Eso tiene consecuencias, por ejemplo, en cuanto a la propiedad. La propiedad privada es un derecho humano, es la prolongación de la propia personalidad
humana. Es absolutamente respetable y es uno de los cimientos de un régimen político democrático con Estado de Derecho. No existe democracia ni Estado de Derecho sin propiedad privada. Pero al mismo tiempo, esa propiedad privada tiene responsabilidad social. No se puede, por ejemplo, talar un árbol dentro de una propiedad, dentro de un terreno, por lo mismo de que ese árbol tiene una contribución específica con el medio ambiente, con la calidad de vida de los demás, de los semejantes al propietario. Y así podemos establecer responsabilidad social de la empresa privada, responsabilidad social incluso de la forma en que ejercemos nuestra propia profesión. De allí deriva que el creyente, imbuido dentro de la problemática social propia de su comunidad, tenga que tener una dirección relacionada con sus propias creencias personales. Por eso es de que surge en Italia, en la década del 50, la democracia cristiana. Y un poco se debate el tema por qué los sindicatos y la vida sindical de los obreros debe ser entregada a las fuerzas socialistas, a las fuerzas marxistas, y comienzan los sacerdotes a formar centrales sindicales, sindicatos, sacerdotes participando en condición de obreros. Se meten a las fábricas. Allí sí, la doctrina se va a ver obligada a descender de la religiosidad espiritual y a emitir comunicados, que son las encíclicas, pronunciamientos de fondo, dirigidas a la participación en comunidad de todos los creyentes. Y allí va a decir, los organismos intermedios, como la escuela, por ejemplo, o la universidad, no deben ser instrumentos de la política partidaria, aunque esta política partidaria sea de partidos confesionales, que es como surge la democracia cristiana italiana en un inicio, y como surge la Unión Católica, de la cual es joven militante Konrad Adenauer antes del régimen hitleriano. Avanza en las encíclicas, en su interpretación de la realidad, encíclicas que no están escritas en piedra, por cierto. Por ejemplo, aquella que señala que el trabajo es la fuente de la riqueza principal y no el capital. Obedece a una visión, a un conocimiento de la vida social, que hoy en día, por ejemplo, ha sido superada. La fuente de riqueza no es el capital ni el trabajo, es el conocimiento. Y eso lo demostraron, por ejemplo, la fábrica de Nissan en Barcelona, cuyos trabajadores toman las máquinas y dicen, vamos a fabricar autos, vamos a seguir fabricando autos Nissan aunque la marca se haya ido. No pudieron, porque no tienen el conocimiento, el know-how, la marca. Hoy en día, las máquinas ya no deciden la propiedad ni son importantes. Las máquinas, los obreros, el trabajo, los ejecutivos, el mismo capital, no es importante. Los iPhones se fabrican en varios lugares del mundo y el que tiene la riqueza, la fuente de creación de riqueza, es el que tiene la marca, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, en todo caso. Por tanto, la doctrina va evolucionando, va cambiando conforme pasan los tiempos, pero la idea central es la misma. La actuación política se debe centrar en la persona humana y en su dignidad. Y obviamente, si la persona humana es digna y merece fortalecerse en su dignidad, tiene que ser una persona humana en libertad. Ya, ahora, todo lo que tú has explicado, creo que muchas personas lo van a entender y me parece que inclusive
se van a adherir a ese pensamiento o a estas líneas matrices de pensamiento. Pero mi pregunta va un poco más allá. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo en los tiempos modernos has hablado de Konrad Adenauer? No sé si es la Konrad Adenauer o la Friedrich Ebert, pero creo que es la Konrad Adenauer, una de las, digamos, organizaciones mundiales que ha estado más cerca del PPC históricamente, ¿no? Y entonces la pregunta es muy simple porque, por ejemplo, frente a pensamientos como el enfoque de género o la educación de género, hay entonces un matiz de pensamientos, Ernesto, que creo que justamente dividen en una parte a los peruanos. Si tú le hablas a un padre de familia de lo que los postulados del enfoque de género significan en realidad, eh, en un porcentaje muy alto, esto es rechazado. De hecho, hay encuestas que rechazan la forma en la que ese enfoque de género pretende introducirse y prácticamente independizar a los niños de los padres, inclusive en temas sensibles como la educación sexual y otras cosas más, donde aparece ya el Estado dueño de tu hijo y tú ya no tienes sobre él en realidad la posibilidad de formarlo o educarlo sin que te pueda denunciar él mismo o alguien a nombre de tu hijo. Este ya es una cuestión que parecería de una película de terror, pero que es la realidad. Y muchas organizaciones en realidad promueven este tipo de cosas. Yo he visto eventos hace algunos días donde justamente estas organizaciones internacionales tan importantes y que yo entendía eran matrices de pensamientos políticos como el que tú has descrito con tanta precisión y a las que por lo menos yo me adhiero como mucha gente, no tienen en realidad forma de vincularse, forma de acercarse porque me parecería que se contraponen inclusive. Entonces, ¿cómo aprecias esta evolución de estos conceptos? O en realidad hablar de estos temas, Ernesto, no es tan importante. De repente nosotros exageramos y estamos preocupados en un tema que al público no le interesa. ¿Qué piensas tú? Eh, el problema es de que los partidos políticos tienen vaivenes porque sus líderes interpretan la realidad, la necesidad de la gente de manera personal, de acuerdo a sus propias necesidades, sus propios prejuicios y muchas veces de acuerdo a la financiación. La política, para bien o para mal, depende del financiamiento. No se puede hacer política sin dinero. Y cuando las fuentes de financiamiento condicionan a los partidos para que adhieran determinada agenda social, económica, política, que está siendo patrocinada por multimillonarios, varias veces multimillonarios, entonces algunos partidos políticos ceden, como es el caso de la CDU actual, alemana, que habiendo sido conservadora, es más, hoy en día todavía conservan la denominación los conservadores en el lenguaje periodístico, en el lenguaje coloquial alemán, pero que han claudicado de principios fundamentales como el de la dignidad humana y el de la libertad humana. Ellos han adherido al tema de perspectiva de género y han recogido las banderas que las grandes ONGs financiadas por multimillonarios han impuesto no solamente a la socialdemocracia, no solamente a la izquierda alemana, sino también a la CDU de Angela Merkel. Por tanto, justamente ese cambio de posicionamiento ha permitido que surja una derecha muy dura, la alternativa para Alemania, la FDED, si mal no recuerdo. Alternativa para Alemania es un posicionamiento más de derecha que aprovecha precisamente ese tropiezo de la CDU, estimo yo temporal,
para enarbolar la defensa de los padres de familia. Cuando la CDU falla, le falla a los padres de familia, le falla a los religiosos, le Mm, falla a los muchachos que, imbuidos en una apetencia temporal, se han operado de niños y los padres muchas veces han perdido la patria potestad por impedir que sus hijos menores de edad se operen. O sea, mutilen sus órganos, mutilen su cuerpo por una sensación y un humor temporal. Han ejercido influencia en la fundación que recibe dinero del partido, recauda dinero a su vez para el partido, la Konrad mm, Adenauer. Esto, como yo, que es temporal. Cada vez hay más dirigentes intermedios en la CDU y en la propia Konrad Adenauer que están reaccionando ante esta pavorosa circunstancia. Y, por ejemplo, Suecia es uno de los países con Dinamarca y se están sumando los que vienen ya de regreso. mm. Fueron los que impulsaron la perspectiva de género y ahora vienen de regreso y han prohibido ya que los menores de edad puedan recibir hormonas para impedir el desarrollo del cuerpo y se puedan operar. Mm, O sea, ya vienen de regreso. Igual con la migración. Suecia ha establecido controles como Inglaterra, ha establecido controles ya que vienen siendo discutidos incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ujú. controles muy rígidos para la migración, porque vienen ya de regreso. O sea, toda moda tiene una difusión, se convierte en una fiesta política, se margina a los catedráticos, a los padres, a los curas que se oponen, a los periodistas que se oponen, y cuando ven los resultados, retornan nuevamente a la normalidad. Eso va a pasar en Europa en unos 10 o 15 años. Mm. Porque la pregunta es, ¿de dónde van a financiar un movimiento político? Ustedes no tienen el dinero. Bueno, estoy hablando sin saber, es una teoría la que estoy dando, ¿no? Porque ustedes no lograron tener la inscripción, no tienen fondos públicos como tiene Perú Libre, como tiene el Fujimorismo, como tiene inclusive Avanza País, como tienen todos los que están en el Congreso y que ganaron elecciones, tienen fondos públicos. Ustedes no tienen fondos públicos como PPC, entonces, ¿cómo van a financiar si ustedes hablan con Konrad Adenauer, que estoy hablando de cualquier ONG mundial, y les dicen, mira, nosotros para comenzar creemos en el aborto, creemos en la educación de género, en el enfoque de género, y esa es nuestra forma de ver el mundo? Este, ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos que decir nuestra verdad apelando a las redes sociales, a las entrevistas como esta, para señalar con nitidez nuestra posición. Como no hay dinero, no podemos pagar marqueteros, ni podemos crear campañas engañosas. Tenemos que decir las cosas que creemos y repetirlas fuerte, con voz firme, una y otra vez. Por eso es de que nuestro partido, por ejemplo, eh, ha tenido que puntualizar sus creencias, su herencia, su legado con Luis Bedoya Reyes, Polar, Ramírez del Villar y Alaiza, y marcar la cancha. Por eso es que ha habido jóvenes y no tan jóvenes que han dejado esta comunidad política, porque ellos pensaban de que iban a imponer el aborto, iban a imponer la agenda de género, y lamentablemente, como era muy importante para ellos, lamentablemente se tuvo que decirles que tenían que elegir, que el partido era uno, el partido era el de Bedoya. Este no es el partido de los LGTB ni el partido de la bandera colorida. Este es un partido serio y Ya, que va pero a repetir una vez digamos. Ahora,
en esa repetición y en esa creencia firme de ideas y principios y valores, pensamos enganchar con algunas necesidades. Por ejemplo, lo que tú has mencionado, padres de familia que pueden tener diversa perspectiva política, pueden gustarle uno u otro aparente candidato carismático, con dinero detrás, pero que ante todo antepone el bienestar de sus hijos o antepone en materia económica la seguridad económica de su familia. Ante tantas propuestas, ¿no es cierto? Ahora se hace campaña con propuestas, no con programas. Puede mucha gente decir, bueno, el PPC no tiene a nadie carismático, no tiene en realidad a nadie que me obnubile la mente, que me encante, pero tiene un programa que considera inmutables ahora y las va a repetir dentro de 20 años las mismas ideas. Por tanto, mi voto está seguro. Y ese es el espíritu que tenemos hoy en día de enganchar de nuestra locomotora a ese vagón de mucha gente de distintos niveles sociales que lo que quiere es asegurar el bienestar de sus hijos, que quiere fortalecer la esperanza de un país que pueda reconocer para sus hijos y para sus nietos, y que sea el de los valores de sus padres y de sus abuelos, no un país que desconozca lo que se ha avanzado, estabilidad económica, certidumbre, fortalecimiento y creencia en la inversión privada, en la iniciativa privada, y al mismo tiempo creencia en una dignidad humana, y que el Estado sea un Estado pequeño, fuerte para cumplir sus objetivos primordiales, pero que no invada el territorio de la libertad humana, el territorio de la libertad personal. Ahora, entrando un poco más en el terreno de la política, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú crees, Ernesto, que en este momento hablar de un partido de derecha o de centro derecha, para no asustar a algunos, pero yo le preguntaría de derecha realmente, ¿es popular? Porque pienso lo siguiente, Ernesto, es mi visión de la conversación con tantas personas a diario sobre el tema político. La derecha asusta a muchas personas. En realidad, te dicen, no, 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 yo no soy de derecha, por si acaso, ¿no? Yo siempre soy de centro, te dicen. Pero cuando tú conversas con ellos, en realidad, casi son de derecha, pero son casi de ultraderecha. Y la impresión que yo he tenido, Ernesto, conversando con muchas personas en el interior del país a lo largo del trabajo periodístico que uno hace, es que no solamente son conservadores o súper conservadores, y no solo son de derecha o ultraderechistas, sino son capitalistas o excesivamente capitalistas, ya en el extremo, ¿no? O sea, que somos un país bien especial, pero cuando les hablas de política, te dicen, no, no, acá lo que importante es, si eres de izquierda, sí, pero ellos son en realidad como te digo. Y eso es porque uno más que lo que dice es lo que uno hace. Y lo que hacen ellos es ese comportamiento tradicional que refleja sus valores conservadores. La familia, la vida, la tradición de su familia, de su pueblo, su religiosidad, su pensamiento sobre las instituciones, el mal llamado patriarcado, pero la figura presente del padre, del abuelo, de la madre, por supuesto, la solidaridad de la familia. O sea, el respeto a la autoridad, la solidaridad en general. O sea, todo eso, en realidad, y obviamente quiere un Estado presente, pero pequeño, eficiente, que no los moleste. Y si tú apuntas eso en un papel, dices, oye, esta plataforma es absolutamente conservadora.
esto no puede ser liberalismo puro, esto es conservadurismo y no puede ser izquierda. Y entonces, ¿por qué se confunden, Ernesto? Es impresionante. ¿Por qué cuando comienza la elección dicen, no, 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 nada de derecha, nada de derecha? A ver, ¿dónde está la confusión? Explícame cómo se entiende esto. En toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica hay un virus. Ese virus que ha generado una pandemia que dura ya varias décadas, Ujú. fue generada por la propaganda norteamericana del Partido Demócrata, que estableció de que el ser de derecha era intrínsecamente malo. Eso fue una herencia propagandística de la Segunda Guerra Mundial. Aún hoy en día se considera que el nazismo o el fascismo son expresiones de derecha, y es todo lo contrario. El fascismo era el socialismo nacionalista. Mussolini es no solamente un líder socialista que se dirige a los trabajadores y engarza con los sindicatos, sino que recoge tendencias de doctrinarios izquierdistas. El problema fue de que Rusia, si bien es cierto, comienza la guerra invadiendo Polonia como aliado de Alemania nazi, termina la guerra como aliado de Inglaterra y Estados Unidos. Y en Yalta y en Potsdam reclama su lugar en el mundo, reclama la mitad de Europa para dominarla y vivir de ella, y reclama tolerancia en América Latina. Por eso es que toma Cuba y por eso es que Cuba, a través de Cuba intenta, con guerrillas, tomar los países de América del Sur. Al no hacerlo, la propaganda se ciñe en crear una falsa imagen de los valores que se llama de derecha, y que eran los valores de los abuelos, de nuestros padres. Hoy en día ser de derecha es única y exclusivamente reclamar libertad y dignidad para la persona humana. Eso solamente ya es prácticamente, ya nos convierte en personas de derecha, y no debemos tener temor a decirlo. ¿Por qué el partido es de centro derecha? Porque nuestro partido aspira a ser absolutamente tolerantes, incluso con perspectivas diferentes a la nuestra, porque no asumimos la postura de tener absoluta y toda la verdad, sino que nos allanamos a conciliar políticamente, a hacer verdadera política, que parte de la tolerancia, el diálogo, la negociación y por último, los acuerdos entre visiones diferentes para establecer acuerdos fundamentales para que nuestro país tenga una estabilidad política y económica para los próximos 25 o 30 años, y no Mm. estarnos peleando en una confrontación permanente de ver, no coincidimos en tal párrafo de la declaración, entonces somos enemigos. Precisamente somos de centro derecha, porque partiendo de postulados que hoy en día, y valores que hoy en día son de derecha, buscamos el acuerdo, la concordia y el establecimiento de programas políticos comunes en beneficio del país, porque una cosa de la que siempre Bedoya decía: primero está el país, después está el partido. Eh, claro, pero a ver, ¿cómo se vive, se piensa, se actúa de derecha y por qué se vota por la izquierda? Explícame esa contradicción en la realidad. ¿Qué piensas al respecto? No entendí bien la pregunta. Hubo Sí, una pequeña interferencia. ¿cómo es que se vive, ¿no? ¿Cómo es que se vive eh, como una persona de pensamientos de derecha, cómo es que se educa a sus hijos como un hombre de derecha
cómo se desarrolla su ambiente económico con hombre de derecha, pero cómo se vota por la izquierda, a pesar de esto. ¿Cómo explica esa contradicción permanente? Porque se ha demonizado al sector de derecha y la gente piensa de que nuestro país lo que necesita son programas de izquierda. Incluso dentro del partido había gente que decía, tenemos que crecer por el lado izquierda, por la izquierda, y quitarle las banderas de lucha a la izquierda para crecer en una postura errada, porque como tú bien señalas, cuando uno recoge banderas de izquierda, lo que estás haciendo es, primero, perdiendo identidad. Y al perder identidad, cuando le hablas a los electores, le vas a tener que mentir. Y cuando uno miente a los electores, uno no suele ganar. Los que han ganado las elecciones en nuestro país, así como en otros países de Latinoamérica, son personas que se denominan social confusos, Sí, pues, claro, toleros, obviamente, sí. aventureros de la política, gente que viene a ganar elecciones, pero no a concretar programas de gobierno en beneficio del país. La política no es ganar elecciones, la política es influir para tratar de guiar al electorado, guiar a la sociedad hacia la realización de principios. Los principios son los que han hecho grande a Estados Unidos, los que hicieron grande a Alemania en su momento, los que hicieron grande a Inglaterra en su momento. La cultura por el trabajo, cultura de trabajo, el respeto a los mayores, el respeto a las costumbres, sin que eso signifique resistencia a la innovación en la medida que tengan sentido común. Mm, mm, Yo Yo compro tecnología en la medida en que mi sentido común me dice de que me va a ser útil. No mm, compro por comprar cosas que no me van a ser útil y que a un abogado no le son útiles, sí a un arquitecto, por ejemplo. Por tanto, la innovación, los cambios, siempre tienen que ir de la mano con el sentido común y con los principios y valores. Bien, ahora, tú dirías, según lo que me estás comentando, que las tendencias progresistas o izquierdistas o de enfoque de género que pululaban en el PPC se han alejado para siempre o el para siempre es en realidad un exceso. Momentáneamente, Bueno, en política nada es para siempre, al igual que en la vida misma. solo la muerte. Pero eh, y ni siquiera la muerte es definitiva para los creyentes. El tema principal es de que ha habido un sinceramiento en el partido, se ha recogido el legado de los fundadores, nos vamos a inscribir con el viejo y querido ideario de 1966. No hemos querido quitarle ni agregarle ninguna palabra. Ese es el legado de los fundadores y eso es lo que recogemos porque pensamos de que es actual. Las modas pasajeras son modas pasajeras. Hoy en día el Partido Socialista francés prácticamente está en decadencia. El socialismo ahora se ha reconvertido en un progresismo militante. La segunda fuerza política en Francia son las fuerzas de derecha, que aunque a nuestro modesto entender no tienen una expresión moderada, adecuada, tolerante, están respondiendo en forma eficaz al avance del progresismo. Cosa similar se está produciendo en Alemania, se ha producido en Italia, la primer ministra italiana
precisamente ha recogido las banderas de las familias, de los trabajadores, de la gente de clases populares, que no puede comprar un vehículo eléctrico para estar de la mano, para guardar las apariencias de la Agenda 2030 y se resiste a cambios que no guardan lógica y que no guardan coherencia con la realidad de los trabajadores, de las familias, de los estudiantes y de los profesionales italianos. A eso aspiramos, a que no sea necesario tener un banco o tener a millonarios o tener grandes ONGs internacionales a nuestras espaldas para pervertir nuestro mensaje y faltarle el respeto a nuestros fundadores. Por el contrario, aspiramos a hacer uso de todos los recursos que nos puedan ser habilitados, incluyendo empresarios de todos los niveles que puedan aportar no solamente su dinero, sino también su energía y también su voz, porque hoy en día la voz de los emprendedores tiene que ser escuchada y el partido aspira no a ser el partido de los empresarios, como alguna vez astutamente Alan García nos quiso indilgar esa denominación, sino un partido de emprendedores, un partido de capitalistas verdaderos, que aspiran no a la dádiva del Estado ni a la corrupción del ministro, sino aspiran a que el Estado les deje desarrollar su plan de negocios, crear puestos de trabajo y crear riqueza. Eso, su pequeño puesto de ceviche, o tiene su segundo carrito sanguchero, o que tiene su reencauchadora en provincia, y que al único que aspira es que el alcalde, el ministerio, las autoridades no le pongan más impedimentos, que lo dejen crecer. Entender eso, esa realidad, un Estado al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado, es el resumen del programa político, del programa económico del PPC. Bien, ahora te robo un par de minutos más para hablar de la coyuntura política, solamente para no perder esta Por oportunidad de supuesto. conversar contigo sobre el tema. Y te hago un par de preguntas para ello. La primera es, ¿cómo aprecias en este momento la coyuntura política en el país? Digamos, sabiendas que tenemos un Congreso con un presidente muy cuestionado, con una presidenta de la República, la señora Boluarte, que si bien es cierto, tiene los visos constitucionales que corresponden al proceso en el cual ella surgió como presidente, pero que no daría la impresión de que acierta en cuanto a la conducción política, hace un derrotero que permita generar confianza, inversión y mejoras para la mayoría de peruanos. Hay aparentemente una falta de dirección, ¿no? No obstante, y reconociendo claramente que el actual gabinete, por decirlo, es ostensiblemente de mejor calidad que cualquiera o que todos los ministros que hubo en la época de Pedro Castillo. Pero, ¿cómo ves tú la situación política en este momento? Lo que tenemos es consecuencia de las reformas políticas maliciosas que se hicieron hace una década, en realidad, que perseguían destruir a los partidos políticos con vistas a ocupar sus espacios. Cuando los partidos políticos pierden legitimidad y el sistema de partidos cae, está comprobado, está escrito en teoría, son las ONGs y los medios de comunicación principales los que ocupan sus espacios, guían a la gente y sirven de intermediarios entre el individuo y el poder político. Lo que tenemos hoy en día es ese resultado. Un Pedro Castillo que gana el ingreso a la segunda vuelta con 18% apenas, lo que nos dice de que en la siguiente elección ya hay 24 partidos inscritos, o sea, agrupaciones, ya no son partidos, puede haber 30 para el 2026,
lo que significa de que los candidatos que pasen a la segunda vuelta, si las cosas no cambian para bien, podrían pasar con 12 o 11% a la segunda vuelta, lo que significa de que el plan de gobierno que el presidente de la República que gane la segunda vuelta podría tener un respaldo verdadero, respaldo político verdadero, de 12 u 11%. Eso sería Así es. terrible. Lo que le pasó a Pedro Castillo. Exacto. Dina Boluarte, que estaba en la plancha de Pedro Castillo, por tanto, se adhirió a ese programa de alguna manera, lo que ella está haciendo es de sentido común. Mm. No se puede imponer a la mayoría del país un programa que apenas ganó el 18% de adhesión. Lo que está haciendo ella es tratar de guiar al país en un gobierno que constitucionalmente es permanente, debe cumplir el mandato hasta el 2026, pero que políticamente es un gobierno débil y que tiene que atacar la contingencia diaria o, o al, en el máximo grado de aspiración la contingencia mensual. Lo que hoy tenemos es la amenaza del niño, la amenaza de la crisis económica que ha paralizado en un 1% el crecimiento del país, lo que significa que va a haber mucho desempleo el próximo año. Hay crisis alimentaria. Y los mismos exministros de Castilla y de Vizcarra, que propiciaron la situación actual, han salido a reclamarle a Dina Boluarte por la falta de alimentos y por la carestía de los limones, en un acto de absoluta indignidad. Ujú, ujú. Lo que ha pasado en muchas partes es la falta de fertilizante que Castillo no pudo comprar por incapacidad política y técnica. Por tanto, no se le puede achacar a Dina Boluarte los males heredados. Lo que sí se le puede reclamar es que trate de conseguir a los mejores profesionales y cuadros técnicos, apelando a alianzas de gobierno tácitas o implícitas o directas, Mm. explícitas, para poder llegar al 2026 en las mejores condiciones y entregar un país que haya capeado el temporal del niño, haya capeado la aparente recesión en la cual podemos caer y cumplir su obligación como política, porque ella es una política, no es una técnica, no es una recién llegada a este espectro político. Yo confío en que lo va a lograr, porque al final de cuentas es una profesional, cosa que Mm. no tenía, como bien dices, no teníamos profesionales ni cuadros técnicos en el anterior gobierno de Castillo. Muy bien. Doctor Álvarez, estimado Ernesto, muchísimas gracias por esta larga conversación, de las muchas más que seguramente vamos a pedirte Muchísimas gracias a tener ti. en el sentido de esta buena noticia que creemos que para todos en el Perú es la vuelta del PPC. Todos yo por lo menos desde muy pequeño, siempre he admirado a Bedoya Reyes. Bueno, tengo una relación personal con el doctor Bedoya Reyes, que en paz descanse, pero siempre he admirado su valentía, su verbo, su claridad y su liderazgo, ¿no? Desde muy pequeño, lo que recuerdo yo desde la época de colegio. Yo he ido a los mítines del PPC, he estado en la Plaza San Martín en innumerables oportunidades y en realidad he acompañado al Tucán en las campañas presidenciales a Puno. En fin, en el corazón creo mío late un PPC, pero de ese al que tú te refieres cuando te has señalado con mucha, digamos, precisión aquellos postulados fundacionales, ¿no? Yo recuerdo haber leído en alguna parte, no sé dónde, en algún libro debe estar en la biblioteca de mi padre, los principios fundacionales del PPC. Yo recuerdo haberlos leído y haber dicho, esto es pues lo que hay que hacer, esto es lo que hay que pensar, esto es a lo que me adhiero. Y tenía creo que 12 años, ¿no? 10 años, ¿no? Porque eso era sinceramente lo que representaba. Yo era un niño como muchos de nosotros, pero decía o uno pensaba, ese es el camino,
¿no? Aunque uno no sepa de política, tiene sentido común y dice, bueno, el camino es el camino del respeto, del orden, de la solidaridad, de la inversión de la libertad, ¿no? Y creo que eso es algo que en buena hora estás representando tú con este esfuerzo. Te felicito realmente a nombre de todos los, digamos, televidentes que ven este programa, que se complacen de que te haya invitado, que hayamos conversado. Siempre te llamo para temas constitucionales o políticos y hoy hemos tenido una grata conversación y reitero mi felicitación, Ernesto. Creo que no hubo mejor persona elegida, sí, por el Te quito PPC. 10 segundos. Por favor. El llamado a todos los profesionales que Muy bien. tienen una especialidad, que tienen una capacidad para que se comprometan en política, en el partido, en la agrupación, en la comunidad que quieran, pero que se comprometan en política es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso. Bien. Eh, entonces, te agradecemos nuevamente. Ha sido gratísimo. Te deseo lo mejor, como siempre, dentro del PPC y fuera del PPC, en tu actividad profesional, que siempre además es muy reconocida por todos los peruanos. Un gran abrazo, Ernesto, y hasta otra oportunidad. Hablamos. Muchas gracias.